Muy buenas, soy Alejandro Martín Bolaños, investigador de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y vicepresidente de la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Hoy vengo aquí a hablarles sobre la pedagogía del humor aplicada a la didáctica de la literatura grecolatina, con una propuesta sobre la épica homérica adaptada para alumnado con necesidades especiales. La literatura en general y la literatura clásica en particular suelen resultar materias tediosas para gran parte del alumnado. Homero, Safo, Virgilio, Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Rosalía de Castro y una ristra sin fin de clásicos más se resisten en muchas ocasiones a penetrar en los intereses de los estudiantes de secundaria, pues a priori les parece algo muy lejano tanto en el tiempo como para su alcance interpretativo. Ya una vez que el profesorado los imbuye en sus obras ofreciéndole píldoras de conocimiento que les permitan comprender sus principales características, algunos logran sentirse más cerca y perder el miedo que la autoridad del adjetivo clásico les infiere. Otros, sin embargo, son vencidos por el apabullamiento que supone esta autoridad literaria o por el sentimiento de distancia y de lejanía al que nos referíamos anteriormente. Esto redunda en un desinterés y una pusilanimidad que termina derivando en un aburrimiento y la desmotivación en las clases de literatura, y ello a su vez en fracaso escolar, conformando así una problemática para la didáctica de la literatura clásica. Leer es aburrido, la literatura y yo no somos buenos amigos, solo he leído por obligación. ¿Quién va a preferir leer un libro cuando se puede ver la televisión o jugar a los videojuegos? Los libros son pesados, una especie de suplicio. Estas fueron las respuestas de un grupo de alumnos y alumnas de literatura española de segundo de bachillerato que dieron a su profesor cuando éste les propuso una tormenta de ideas sobre la literatura en el primer día de clase, según él cuenta en su mismo blog Profesor en la secundaria. Por otro lado, Hernández Quintana también se sirvió de la técnica del brainstorming con tres grupos de alumnos de cuarto de la ESO, a los que se les pidió su percepción de la asignatura de literatura. Sus respuestas fueron aburrimiento, historia, fechas, teoría, rollo, sueño. En nuestro caso, preferimos recurrir a la encuesta. Nuestra labor de divulgación nos ha permitido conocer de primera mano la opinión del alumnado con respecto a la literatura, pues este último año hemos tenido la oportunidad de impartir la charla Comicidad y Literatura Reír con Homero en 3 centros diferentes a alumnado de cuarto de la ESO a segundo de bachillerato. Terminadas las charlas solicitamos que contestaran una encuesta anónima sobre la literatura y el uso de la metodología didáctica del humor, logrando la respuesta de un total de 39 alumnos. La primera pregunta fue directa y concisa. ¿Consideras que sueles aburrirte en las clases de literatura? Y las respuestas hablan por sí solas. Solamente un 33,3% opina que no acostumbra a aburrirse en las clases de literatura. Ya en 1967, Max Frisch se interesó por el estudio del humor desde un punto de vista educativo, analizándolo a través de la historia de la educación, y concluyó que nunca había sido un componente relevante en los procesos didácticos de antaño. Es a finales del siglo XX y principios del XXI cuando se comienza a postular el humor como herramienta o recurso didáctico. De muchos autores, quizás los que más destacan son los pedagogos Tony Timblin y Jesús Damián Fernández Solís, quienes sentaron las bases de la pedagogía del humor, entendida como una nueva didáctica que se sirve del humor para fomentar el interés y la motivación del alumnado con respecto a los contenidos y los conocimientos en los que ha de desarrollar competencias. Timblin, por su parte, numeró 6 razones por las que el uso del humor es beneficioso para el aprendizaje, tal como han podido comprobar en pantalla. Fernández Poncela realizó un genuino esbozo de los postulados de la obra de Timblin cuando señaló que según este autor el humor eleva la autoestima, reduce el estrés y la ansiedad, la depresión y los temores, aminora las tensiones y las hostilidades, la ira y los conflictos, genera relajación, tranquiliza y libera, airea la mente y expande su agilidad. El aprendizaje es mejorado y ampliado, la atención y concentración se optimizan, y un montón de beneficios más. No obstante, quien más se ha adentrado en la cuestión de la pedagogía del humor es Fernández Solís, quien acuñó el término de esta nueva metodología didáctica. Entre sus aportaciones se encuentra el reconocimiento de hasta 11 funciones del humor en la educación, entre las que destacamos la función motivadora, la función de camaradería y amistad, la de distensión, de diversión, agresiva, defensiva, intelectual y creativa. Asimismo, fijó el gran número de 50 motivos beneficiosos para emplear el humor en grupos de alumnos, entre los que despuntan a nuestro favor el de crear interés y fomentar la buena disposición,
el de ayudar a afrontar las situaciones de desánimo, su servicio de estímulo frente a la monotonía y la facilitación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como motivar a saber más. Timblin y Fernández Solís coinciden en las funciones motivadoras y de diversión del humor en la educación, que podrían cargar contra la desmotivación, el aburrimiento y el desinterés que los alumnos sienten con respecto a la literatura clásica. Nuestra propuesta de innovación tiene pues como objetivo principal aplicar el humor como recurso didáctico, una metodología ya consolidada y respaldada por estos especialistas en la docencia, psicólogos y pedagogos, con el fin de ayudar al alumnado a sortear las barreras que imponen la distancia y la autoridad de los literatos clásicos, con una propuesta metodológica basada en la realización de un corpus de textos de la Ilíada y la Odisea, que sirva para estudiar en las aulas estas dos obras de Homero en las asignaturas de griego 1 y griego 2 de bachillerato, aunque extrapolable, dicho eso de paso, a otras materias afines a la literatura con otros autores, géneros y movimientos. Además, prestando atención al alumnado con necesidades especiales, se pretende adaptar este corpus para los discentes con TEA y discapacidad visual, siguiendo las recomendaciones del DUO. Para la aplicación de esta propuesta de innovación hemos optado por un estudio experimental basado en la exposición de la charla divulgativa Comicidad y Literatura, Reír con Homero en 3 centros de educación secundaria y bachillerato de Canarias, destinada al alumnado de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, contando con un total de 39 participantes. Dicha charla está estructurada por un corpus de fragmentos de textos adaptados de la Ilíada y la Odisea, cuyo contenido radica en pasajes cargados de humor colegidos por nuestra parte en el estudio Joguelos en Homero, Reír con la Ilíada y la Odisea, que publicamos en 2023. Habida cuenta de que los puntos fuertes de esta aplicación son el uso de la metodología del humor por un lado y el empleo de un corpus de textos por otro, hemos considerado oportuno adaptar el experimento al alumnado susceptible de hallarse en detrimento, alumnado con trastorno del espectro autista o discapacidad visual. Los primeros, como es bien sabido, poseen una problemática ligada al procesamiento del lenguaje no literal, lo que dificulta la comprensión de algunos elementos humorísticos como el doble sentido, la ironía, el sarcasmo y la metáfora. Es por ello por lo que hemos procedido a readaptar el corpus de textos seleccionando solo aquellos que no presenten estas características. Los segundos, por cuestiones obvias, presentan serias dificultades para comprender y afrontar los textos. Así pues, hemos optado por convertir el corpus de textos en audiotextos, sirviéndonos de la inteligencia artificial a partir de la aplicación SpeechGen IA, que convierte en audio MP3 los textos con un resultado ciertamente aceptable, aunque no libre de ligeras imperfecciones. El instrumento que permitirá arrojar los resultados del experimento a través de un análisis cuantitativo y cualitativo será una encuesta compuesta por las siguientes preguntas, que verán ustedes a continuación en la pantalla. ¿Consideras que sueles aburrirte en clases de literatura? ¿Cuánto te has entretenido en las charlas sobre el humor en Homero? ¿Crees que serían más entretenidas las clases de literatura trabajándolas desde el humor? Y así hasta la séptima. Pasemos a los resultados. Los resultados de la encuesta dejan manifiesta la aprobación por parte del alumnado de la pedagogía del humor. Más del 87% considera que las clases de literatura serían más entretenidas trabajándola con esta metodología. Y más del 82% que ello influiría positivamente en su proceso de aprendizaje. Del más del 97% que respondieron que sí, o tal vez con respecto a esta influencia positiva, un 35% reconoce que esta influencia sería bastante considerable, seguido casi del 65% que también ve el humor como un gran estímulo en su proceso de aprendizaje. Asimismo, casi un 77% afirma que aprendió nuevos conocimientos con la charla recibida y más de un 95% reconoce que el humor ha influido bastante en ese aprendizaje. Traduciendo los porcentajes, podemos aseverar que la pedagogía del humor podría llegar a ser una herramienta y una metodología bastante eficaz contra la problemática del aburrimiento, el desinterés y la desmotivación del alumnado con respecto a las clases de literatura, que acaban derivando en fracaso académico. En otras palabras, el humor puede ser un gran aliado para el profesorado de literatura, que podría servirse de esta faceta de distintos autores clásicos para hacer llegar a los discentes los géneros más denostados y los autores más clásicos.
Somos conscientes de que el experimento no carece de algunas limitaciones que conviene perfilar en futuras investigaciones. Principalmente resultaría oportuno ampliar el número de participantes tanto en el análisis experimental como en el instrumento de análisis cuantitativo y cualitativo, así como incluir las respuestas del profesorado en este último. Bien es sabido que los números del alumnado que cursa estas asignaturas de lenguas clásicas no es muy boyante, al menos en Canarias, y no parece que de momento vaya a experimentar un incremento a corto plazo, desgraciadamente. Y ello, sumado a la falta de tiempo, ha supuesto una dificultad para tomar el pulso a una mayor cantidad de alumnado. Asimismo, sería preciso poner en práctica esta metodología con el alumnado de necesidades especiales, detallado anteriormente, para obtener datos de la efectividad de la pedagogía del humor y del medio que hemos propuesto en este tipo de alumnado. La carencia de este perfil en los grupos analizados y encuestados ha imposibilitado su experimentación y análisis posterior. Por último, vamos a fijarnos en las implicaciones que se pueden convertir fácilmente en conclusiones. Los resultados obtenidos permiten extraer varias implicaciones relevantes para la práctica docente como para la innovación metodológica de la enseñanza de la literatura clásica. En primer lugar, el alto porcentaje de estudiantes que perciben el humor como estímulo para su aprendizaje y que consideran que las clases serían más entretenidas mediante este enfoque, evidencia que la pedagogía del humor constituye una vía eficaz para combatir el desinterés y la desmotivación que caracterizan a buena parte del alumnado ante los textos clásicos. Esto refuerza la necesidad de que el profesorado incorpore estrategias humorísticas fundamentadas no como mero entretenimiento, sino como recurso didáctico que contribuya a facilitar la comprensión, reducir la ansiedad interpretativa y generar un clima de mayor cercanía con la materia. En segundo lugar, los datos sugieren que el humor puede actuar como un mediador cognitivo y afectivo, fortaleciendo procesos de atención, memoria y comprensión tal como postulaban Tamblyn y Fernández Solís. La respuesta positiva del alumnado confirma empíricamente que estos beneficios pueden trasladarse al ámbito específico de la literatura clásica, un área frecuentemente asociada a percepciones negativas o a una supuesta inaccesibilidad. Por ello, la integración del humor no solo tiene un impacto motivador, sino que también puede mejorar la construcción de aprendizaje significativo. Un aspecto especialmente relevante es la versatilidad de la propuesta, que demuestra que un corpus humorístico puede emplearse con éxito para enseñar obras complejas como la Ilíada y la Odisea, pero también ser extrapolado a cualquier otro autor, obra o periodo literario, adaptándose a las necesidades de cada aula. Esta flexibilidad metodológica convierte al humor en una herramienta potencialmente transversal en la didáctica de la literatura. En tercer lugar, la adaptación del corpus humorístico para alumnado con TEA y con discapacidad visual constituye una línea de innovación especialmente relevante. Aunque el presente estudio no logró aplicarlo directamente a este perfil de estudiantes, la propuesta abre un campo potencial de investigación y señala la importancia de diseñar materiales accesibles basados en los principios del diseño universal del aprendizaje. Esto implica que las futuras intervenciones deberían profundizar en la creación de recursos humorísticos inclusivos, tanto en formato textual como auditivo. Por último, desde una perspectiva institucional, los resultados invitan a replantear la enseñanza de la literatura desde enfoques más cercanos, creativos y participativos, aprovechando recursos provenientes de la lingüística, la psicología educativa y la pedagogía contemporánea. La experiencia indica que el humor puede ser un aliado valioso para reducir el fracaso escolar asociado a la materia, fortalecer la relación del alumnado con los textos clásicos y promover un aprendizaje más dinámico y significativo en las aulas de secundaria y de bachillerato. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.